hoy te está extendiendo la llave de la invitación. Igual Padre, mira lo que hice. Y el Padre, reconociendo para empezar a hacer de Él es el que puede tallar de tu vida. ¿Matarías al perro de tu hijo? Matar es una palabra fuerte, ¿verdad que sí? ¿Cómo podemos matar a algo que nosotros también amamos? Son preguntas difíciles. Hoy las queremos contestar aquí en el programa Certeza y Convicción. Queremos hablar acerca del santuario y la muerte del Cordero. Para eso te invito a que inclines el rostro para orar. Querido Padre, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque has provisto nuevamente la oportunidad de encontrarnos para estudiar tu palabra y para que tú nos inspires. Trae certeza a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno encontrarnos nuevamente. Hemos estado hablando acerca del santuario y las verdades hermosas que Dios tiene para nosotros allí. Hemos hablado acerca de la puerta, hemos hablado acerca de lo que significa, hemos hablado acerca del altar, sus dimensiones, y hoy queremos seguir hablando acerca del altar y concluir este tema tan hermoso que nos habla acerca de Dios. La última vez que estuvimos unidos a través del programa, vimos este altar de sacrificio, hicimos esa dimensión grandota, dimensión de 8 pies por 8 pies, por 5 pies de alto. Vimos que estaba hecho de madera de acacia, que representa la humanidad de Cristo. Además vimos que estaba cubierto por bronce, un metal fuerte, que resiste el fuego, que resiste las inclemencias del tiempo. Sin embargo, es lo más parecido al oro. Y dijimos que el bronce representa la humanidad, la divinidad escondida de Cristo aquí en la tierra. Esta unidad de humanidad y divinidad es el gran misterio de la encarnación de Cristo y estaba prefigurada en el altar de sacrificio, en ese hermoso altar inmenso que estaba frente a la puerta del santuario. Allí cuando el israelita entraba, lo primero que encontraba allí frente a la puerta era ese mueble grande con sus cuernos cubiertos de bronce. Dijimos que esos cuernos representan el poder, la autoridad que tiene Cristo. Además, vimos que a mitad de la altura de ese altar de sacrificio estaba una rejilla. En esta rejilla se colocaba el sacrificio, fuera un holocausto o fuera un sacrificio. Y quizás te estarás preguntando cuál es la diferencia. Bueno, el sacrificio venía para perdonar pecados. El holocausto estaba para hacerse como una ofrenda de agradecimiento. En el sacrificio se ponía el animal degollado y después que se le había quitado la piel, se picaba en pedazos y se tiraba sobre el altar. Ahora, el holocausto, por el contrario, se ponía con todo y la piel, lo único que se sacaban las vísceras que tenían estiércol y se tiraban aparte, y se tomaba la grasa de ese animal y se le colocaba encima, y entonces el fuego era más ardiente, más brillante. ¿Por qué? Porque la grasa estaba cayendo sobre el fuego. Por eso se traduce como la ofrenda que asciende o ofrenda encendida. Era el holocausto. Y el animal se consumía completo, todo el animal junto con la piel. Esa diferencia tenía un significado. El significado del sacrificio era para perdonar el pecado. Y con cada sacrificio venía un holocausto. El holocausto venía allí como símbolo de agradecimiento del perdón que Dios le da al ser humano. ¿Le has agradecido a Dios por el perdón que Él te da? ¿Has reconocido que Dios sí te quiere perdonar? Qué hermoso es poder disfrutar del perdón de Dios. ¿Sabes, amigo? Es una realidad que tú puedes vivir hoy. Puedes tener certeza de que Dios quiere perdonar tus pecados. Por eso estamos aquí. Porque queremos hablarte acerca de ese Dios que quiere transformar tu vida y hacerte feliz.
¿Sabes? Acompáñame a la Biblia. Queremos ver algo del repaso de lo que hicimos en el programa pasado. Allí vimos en el libro de Éxodo capítulo 27 los materiales con los cuales se construyó el altar de sacrificio, los cuales ya discutimos. También allí vimos las dimensiones, 8 pies por 8 pies por 5 pies y medio. Es tremendo altar. Y pasé por alto decirte que ese altar tenía diferentes fuegos, porque en ese altar se colocaba también la ofrenda continua. ¿Recuerdas cuando hablamos acerca de la palabra tamid? ¿Recuerdas que nosotros dijimos que había continuo acceso al santuario, que la puerta estaba abierta y que podíamos entrar? Ahora vas a encontrar que aquí en el altar había continuo fuego, había continuo sacrificio, había un sacrificio específico que era el sacrificio para cubrir los pecados del pueblo mientras venían caminando motivados por la fe a hacer su sacrificio. Te estarías preguntando, si uno tenía que pedir perdón por los pecados a través de un sacrificio y uno venía caminando al santuario, pero todavía no había llegado, y un león lo atacaba y devoraba al sacrificio que uno traía y también le quitaba la vida a uno, ¿será que uno perdía la vida eterna? Pues Dios, siendo tan amante, diseñó el plan de el sacrificio continuo al principio de la luz de la mañana y también al final de la luz del día. En esos dos periodos se hacía el sacrificio continuo, se sacaba un cordero y de la misma forma como se hacía el sacrificio para el perdón de pecados, se hacía este sacrificio, pero se ponía en una parte del altar donde el fuego no estaba tan ardiente. Ese sacrificio se iba quemando durante todo el día. De la mañana duraba todo el día y el de la noche duraba toda la noche, la madrugada hasta el otro día. Así que habían dos sacrificios que se iban consumiendo y cuando este se consumía, aquel comenzaba. Y una vez que aquel se consumía, entonces este comenzaba. Y así se mantenía protegido el pueblo a través del sacrificio. Así que el altar también está hablando acerca de la protección que Dios le da al hombre a través de su muerte en la cruz. Mensajes hermosos que conserva el santuario para nosotros en este día. Pero vayamos allí a la palabra de Dios. Allí encontramos además la localización de este santuario. Encontramos que la localización, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 29, era en el lugar frente a la puerta y que la gente que entraba al santuario, que pasaba frente al santuario, veía ese altar de sacrificio. Dice de la siguiente forma, Éxodo capítulo 40, versículo 29. Después colocó el altar del holocausto frente a la entrada al santuario en la tienda de la reunión y ofreció sobre él holocausto y presentes como el Eterno había mandado a Moisés. Esta cita que estamos leyendo es del momento de la inauguración del santuario. Pero vemos que para inaugurar el santuario se colocó el altar de sacrificio frente a la puerta. Los sacrificios también dejaban sangre que, aunque se entraba parte del santuario, la que sobraba se derramaba frente al altar de sacrificio. Es interesante pensar, amigo, que tú no podías pasar frente a la puerta sin observar los colores, sin observar el gran tamaño del altar de sacrificio, sin la belleza resplandeciente del color del bronce y también sin notar la sangre que sobraba, que se derramaba frente al altar. Era una sangre de invitación, diciéndote, aunque es doloroso que nuestro pecado sea perdonado a través de una víctima inocente, con todo y eso, Dios quiere perdonarte. Te pregunté al principio del programa si le quitarías la vida al perro de tu hijo. No sé cómo tu hijo o cómo tu hija lo tomarían. Quizás sería bien doloroso. ¿Sabes? Hacer el sacrificio
para poder obtener perdón de pecados, no era algo fácil para el israelita. Tenía que tomar ese cordero que había criado, que había protegido, un cordero sin mancha, sin ningún defecto, sin ningún rasguño, de un mismo color, para entonces traerlo al santuario. Tenía que traerlo y presentarlo ante el sacerdote. El sacerdote lo aguantaba y el pecador ponía sus manos sobre la cabeza de ese animal y transfería simbólicamente sus pecados sobre el animal. Y mientras ponía sus manos sobre la cabeza del animal, oraba al cielo pidiéndole: Señor, perdona mi pecado. Yo quebranté la ley que representa el manto azul, y ahora este animal tiene que morir la muerte que representa la cortina roja. Señor, un inocente tiene que morir por mí. No solamente era inocente, tú lo amabas, lo habías criado, lo habías protegido, habías hecho todo lo posible para que pudiese llegar sin defecto. Imagínate el esfuerzo que tenía que hacer un padre de familia de proteger tanta cantidad de corderos para que pudiesen ser corderos del sacrificio. Me imagino un padre dándole órdenes al hijo: tienes que tener cuidado con los corderos, mírale las patas, cuídalo de que no se raspe su piel, si no, no va a servir para el sacrificio. Cuídalo de lo que come. Y continuamente se tenía que hacer esto porque el cordero no podía ser mayor de 1 año. Así que tenía que haber un continuo cuidado sobre el cordero. Si ese cordero representa a Dios, te estás dando cuenta que el israelita buscaba tener una relación con Dios a través de este cuidado. Este cuidado lo llevaba a poder darse cuenta que mantener una relación con Dios conlleva esfuerzo de parte del hombre y de parte de Dios. Ahora llegaba el pecador con ese cordero que había criado, lo traía en sus brazos, sentía el calor, el cordero olía la sangre y se ponía inquieto porque sabía que algo raro estaba pasando. Y ahora lo traía allí, lo tenía que aguantar, y con dolor en el corazón, el mismo pecador era el que tenía que tomar el cuchillo especial del sacerdote y degollar al cordero. Ahora piensa ver el cordero brincar y el cordero sangrar, quizás bajar el cuello para evitar que se desangrara, pero no había remedio, tenía que vertir la sangre. Sin derramamiento de sangre, no se enviaba el pecado dentro del santuario al velo. Más adelante vamos a estudiar de eso. La sangre era el vehículo de cargar el pecado. Por eso el sacrificio no podía ser de frutas como lo hizo Caín. Tenía que ser un animal que derramara su sangre en representación de la sangre que tu Salvador y mi Salvador iba a vertir en la cruz del Calvario. Hoy ya esto es historia. Quizás la gente piensa que es historia pasada, pero no es historia pasada. Es historia muy presente, porque esa sangre es la que nos da a nosotros la certeza de salvación. Estamos convencidos de que podemos ser salvos en la sangre de Cristo. La palabra de Dios nos lo muestra. La palabra de Dios nos garantiza que esa figura del Cordero es Cristo mismo. ¿Te interesa buscarlo? ¿Te interesa saberlo? ¿Te interesa tener certeza de lo que la palabra de Dios dice? Pues nuevamente te invito a nuestra mesa. Ven, vamos a leer la palabra de Dios. Isaías capítulo 53. Ahora el profeta, inspirado por Dios, presenta una profecía mesiánica. Se conoce como la profecía mesiánica porque todos los que leen este capítulo de cualquier religión terminan diciendo: sí, este tiene que ser el Mesías. Mira cómo empieza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo del Eterno? Versículo 2, capítulo 53 de Isaías nos dice: mi siervo creció como un retoño, como raíz de tierra seca. No tenía belleza ni majestad para atraernos, nada en su apariencia para que lo deseáramos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores
experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y ahora escucha, versículo 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado y juzgado injustamente. Y me detengo aquí. Hasta el versículo 7 nosotros estamos encontrando ahora que el profeta nos da una vislumbre del Cordero como Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Lo vimos la otra vez. Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios vino a quitar tu pecado, pero ahora aquí en Isaías lo vemos como ese cordero sufriente que tiene que ser degollado. Allí nos dice el profeta que tu pecado, tu transgresión, la llevó él como cordero. Quedó callado, quedó mudo, no porque no tenía nada que decir, sino porque se quedó callado porque quería salvarte a ti. ¿Sabes, amigo? Jesús quiere salvarte a ti. Y aquí dice que todos corrimos. Él no corrió. Él no abandonó el altar de sacrificio. Él estuvo dispuesto a quedarse allí, a morir en la cruz del Calvario, para darte vida a ti y darme vida a mí. Esa es la gran verdad de la salvación. Cristo es nuestro Cordero. Ahora mira cómo el profeta ahora nos lleva a ver el futuro de ese Cordero y cómo este futuro cumple lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Versículo 8 dice, fue arrestado y juzgado injustamente. Eso sin duda le sucedió a Jesús. Sin que nadie pensara en su linaje. Nadie pensó que él era Dios. Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Isaías ahora escribiendo, viendo el futuro, dice, por la rebeldía de mi pueblo le dieron muerte. Versículo 9 dice, se puso con los impíos su sepultura. Tú sabes la historia. Jesús abrió sus brazos y murió en la cruz del Calvario al lado de dos pecadores. Y lo hizo por ti y por mí. Pero mira lo que sigue diciendo. Porque Dios no se queda como un Dios destruido. Pero con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. José de Arimatea y Nicodemo eran dos hombres ricos. Ricos en dinero. También eran ricos en posición y en autoridad. Y por eso aquí la palabra de Dios dice que Cristo fue sepultado entre los ricos, porque fue José de Arimatea y Nicodemo quienes lo llevaron a la tumba y lo enterraron. ¿Sabes? Eso fue un duro golpe a Nicodemo, pero fue un golpe que le ayudó a entender que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira cómo lo dice allí el libro de Juan. Acompáñame al libro de Juan. Un poco más adelante, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Ahora Cristo se encuentra con Nicodemo antes de su muerte. Y ahora Cristo se encuentra con Nicodemo porque él viene de noche. Mira cómo lo pone allí Juan capítulo 3. Perdone, en otro libro. Juan capítulo 3. Dice de la siguiente forma. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú eres el maestro y que vienes de Dios, porque nadie puede realizar las señales que tú haces si Dios no estuviese con él.
Ahora Nicodemo quiere congraciarse con Jesús y le dice, nadie puede hacer lo que tú haces. Nadie puede desafiar a los fariseos. Y Jesús le tira una lanza al corazón de Nicodemo y le dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Puede un hombre entrar al vientre de su madre? Jesús le dice, Nicodemo, tú siendo maestro, ¿no sabes que puedes nacer de nuevo? Y ahí empieza un diálogo entre Jesús y Nicodemo, aquella noche oscura. En la oscuridad del corazón de Nicodemo, Jesús quería poner un rayo de luz. ¿Y sabes qué rayo de luz le puso? Le puso el rayo de luz del Cordero. El mismo rayo de luz que quiere poner en este momento en tu corazón. Mira cómo nos dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Estarás diciendo, pastor, no habló de cordero, habló de serpiente. Tienes razón. El pueblo de Israel estaba entrando a Canaán y antes de entrar allí en el área de Cades, el pueblo hizo su última rebelión contra Dios y Dios le dijo, está bien, si tú no quieres que yo esté contigo, yo me separo. Pero en el momento de que Dios se separa, el hombre tiene que reconocer que también se separa la protección de Dios. Y empezaron las serpientes a atacarlos. Serpientes que al morderlos su mordida ardía y que causaba paralización. ¿Qué sucedió? Dios le dice a Moisés, vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a levantar en un asta de madera. Y todo aquel que se ha picado por la serpiente, si su mirada es dirigida hacia la serpiente en el poste, vivirá. ¿Te estás dando cuenta? Ahora está usando la figura de serpiente, reconociendo Dios que Él iba a llevar las imperfecciones del ser humano. Por eso toma la figura de serpiente. Pero una serpiente de bronce. ¿Te acuerdas que te dije que el bronce representa la divinidad de Dios escondida? Sí, en su divinidad Dios tenía poder en Jesús. Qué hermoso saber que ahora Jesús toma esta figura que Nicodemo había estudiado tanto. Y ahora le dice, Nicodemo, yo soy esa serpiente y yo tendré que ser levantado. Y cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Nicodemo entendió eso en la cruz del Calvario. Cuando vio a Jesús colgado en la cruz y lo vio expirar, entendió, ciertamente este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien nosotros tenemos que mirar. Y Él lo dijo, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todos te incluye a ti. Como Nicodemo, a ti y a mí nos incluye ese todo. Todos podemos ser salvos si miramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la lección que nos está dando el altar de sacrificio. Una lección hermosa que nuestra vista tiene que estar fijada en aquel que tenía doble naturaleza. 100% humano, 100% divino. En aquel que tiene el poder representado en los cuernos del altar. En aquel que es grande en su obra de salvación, en las dimensiones del altar. En aquel que derramó su vida por nosotros, la sangre que estaba frente al altar, que estaba invitando al pecador a venir. Hoy tú puedes obtener salvación, querido amigo. Hoy tú puedes ser salvo si tú aceptas a Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tienes que vivir en desesperación. Puedes vivir en alegría, en gozo, en certidumbre y en fe de que aquel que murió en la cruz del Calvario quiere darte vida, vida en abundancia. Puedes tener certidumbre de que eso es una realidad. Puedes estar convencido de que eso es una realidad. Por eso,
yo te invito a que tú tomes en serio el mensaje del altar del sacrificio. Que tú te des cuenta lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere darte la belleza del bronce. Él quiere darte la fortaleza de los cuernos para que tú puedas vivir una vida perfecta por medio de Él. Es en Cristo que nosotros vivimos. Es en Él que obtenemos el poder. Dios quiere que tú puedas entregar tu corazón a Él. Él quiere hacer un cambio en tu vida. Él quiere hacer ese cambio una realidad en tu vida, pero tú lo tienes que desear. Qué bueno si lo pudieses desear. Qué bueno si tú pudieses poner a Jesús en primer lugar en tu vida. Aquel que fue alzado, que tú puedas contemplarle en sus sufrimientos, pero en su triunfo, en su dolor, pero en su victoria. Que tú puedas darte cuenta que esa victoria, ese triunfo puede ser tuyo. Te invito a que tú pases tiempo con Jesús, que pases tiempo con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te invito a que junto a mí le pidamos que venga y tome todo nuestro ser. Quiero orar por ti y quiero orar contigo. Por favor, únete en oración a mí, pidiéndole al Señor que tome todo nuestro ser y que nos ayude a caminar de forma recta delante de Él. Oramos. Querido Padre, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, por tu poder. Aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario es una realidad viviente hoy. Se levantó el tercer día y por eso hoy tenemos garantía de salvación, porque Él puede poner su vida y volverla a tomar. Porque Él es hombre, pero también es Dios. Él nos entiende, pero también nos rescata. Solamente Dios puede rescatarnos. Gracias, Padre, por Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro intercesor. Hoy queremos dar toda nuestra vida a Él y que esto sea una realidad, que seamos plenamente de Él. En el nombre y por los méritos de Jesús, el Cordero de Dios, oramos. Amén. Querido amigo, recuerda que te voy a estar esperando. Quiero que vengas nuevamente a nuestro próximo programa de certeza y convicción. Vamos a estar tocando el tema del lavacro. Queremos que tú estés con nosotros, que tú vengas y que abras tu Biblia y que tú veas lo que Dios quiere hacer por ti. Te espero.